Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre los medios de comunicación en México y el proceso de transformación que se vive en el país, está con nosotros en el estudio el doctor Gabriel Sosa Plata, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, defensor de audiencias del Canal 22 de la Universidad Autónoma de Guadalajara y un gran conocedor del mundo de la comunicación en nuestro país. Gabriel, un lujo tenerte aquí con nosotros en el programa. Al contrario, el lujo es mío, querido maestro Luis Hernández Navarro, porque pues reconocemos mucho tu trayectoria y en un canal pues tan emblemático como este, como Telesur, es algo sensacional. Te agradecemos. Gabriel, hay un proceso de transformación en México. ¿Qué ha cambiado de la comunicación en el país? ¿Es verdad que vamos camino a que se cierren los espacios de opinión? Tú, en tu perspectiva, ¿qué has percibido? Pues mira, yo creo que tiene varios elementos muy interesantes, pero yo distinguiría uno de manera primordial, que es la enorme libertad de expresión que estamos viviendo. Yo diría que como nunca antes, a pesar de estos posicionamientos, pronunciamientos que se han hecho con respecto, en este caso, algunos calificativos del presidente de la República en relación con algunos medios o periodistas, hemos ejercido a plenitud la libertad de expresión. Yo tengo un programa, como sabes, en TV UNAM, se llama Media 20.1, relacionado con los medios. He entrevistado a diferentes actores de diferentes ámbitos, digamos, políticos, diferentes visiones. Y la coincidencia es la misma. Incluso aquellos que consideran que son medios, digamos, por algunos observadores acosados desde presidencia, la pregunta siempre ha sido, ¿han tenido ustedes, por ejemplo, una llamada del director de comunicación, de presidencia o de alguna otra instancia donde les procuren dar línea o les digan que están molestos por alguna información? Y siempre la respuesta ha sido no, la verdad es que no. Esas llamadas terminaron y hay que reconocerlo. Pero el presidente cuestiona y eso crea un clima. Ok, de acuerdo, puede ser en ciertos ámbitos, pero la libertad de expresión, ese es un factor muy importante. Otro que también veo, pues digamos que queda demostrado, ya en términos absolutos, con datos, es de que se terminó esta relación corporativa entre el Poder Ejecutivo y los medios de comunicación a través de la llamada publicidad gubernamental o publicidad política. Eso se terminó, ha venido disminuyendo de una manera muy importante. ¿Sigue habiendo recursos? Sí, por supuesto que sí, pero pasamos de alrededor de 12,000 millones de pesos al año que se daban a medios de comunicación de publicidad gubernamental, alrededor de 3,000, 4,000 millones. ¿Sigue siendo mucho dinero? Puede ser, sí sigue siendo mucho dinero, pero esto marca una diferencia sustancial. Muchos de estos medios que hoy cuestionan abiertamente al presidente de la República reciben recursos porque también para el gobierno es muy importante dar a conocer a través de este tipo de inserciones pues sus campañas de salud, de educación, etcétera, etcétera. Entonces, eso es otro factor importante. Y diría un tercer adicional, que eran estas relaciones cotidianas entre altos funcionarios del gobierno, directores de comunicación social, con los directores de los medios. Tú recuerdas, Luis, y seguramente también la audiencia recuerda las famosas semanas nacionales de radio y televisión que organizaba la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, donde daban premios, los llamados premios Antena y demás, y asistía el presidente de la República a la Comida Nacional de Radio y Televisión, en donde era pues digamos una reunión de halagos, en donde los concesionarios alababan al presidente de la República y el presidente de la República alababa a los medios electrónicos. Eso también se terminó, Luis, y eso es un cambio radical con respecto a otros sexenios. Podemos también hablar de otros ámbitos, quizá lo que no ha podido desafortunadamente modificarse ha sido la violencia,
que todavía existe, prevalece evidentemente contra periodistas, sobre todo aquellos que hacen cobertura de situaciones en poblaciones de riesgo y en situaciones, porque lo que ha sido la cobertura, por ejemplo, de la delincuencia organizada, esto tenemos todavía un reto importante, pero de que hemos tenido un cambio radical, así ha sido. Una de las características de esta administración es que durante 5 días a la semana, todas las mañanas, durante 3 horas por lo menos, Sí. el presidente comparece ante los medios de comunicación. Y ahí él ha señalado, prácticamente todos los días también, a distintos periodistas críticos. Hay quien ha señalado que esto se trata de una coacción que pone en condiciones de debilidad a ese profesional de la prensa al que se le señala desde el Ejecutivo. ¿Tú estás de acuerdo con esta apreciación? Pues mira, durante muchos años estos periodistas ejercieron una función muy importante, que era la de establecer en muchas ocasiones los temas de la agenda pública. Y son personajes, periodistas, que a diferencia de los periodistas de a pie, de los reporteros, de quienes trabajan la nota diaria, han estado encumbrados en una protección importante de sus propios medios de comunicación o de los intereses que representan. Entonces son personalidades que han adquirido con el paso de los años un gran poder, precisamente por su presencia en medios de comunicación que tienen una cobertura muy importante, pero al mismo tiempo una, podríamos decir, una estabilidad económica que no es de la mayoría de las y los periodistas en México. ¿Estabilidad o bonanza? O bonanza, claro, con departamentos, con terrenos, con... Está bien, diría uno, bueno, es parte, ¿no?, del reconocimiento por tu labor, ¿no? Pero no, sabemos los intereses que representan y no son personas, en este caso, débiles frente al poder político. Al contrario, lo sostienen muchos intereses y por eso siguen ahí y siguen actuando de una manera, pues, muy clara. Esto explica el lanzamiento, por ejemplo, de portales, de medios periodísticos, ahora digitales, como Latinus. O sea, ¿qué representa Latinus? Pues representa un conjunto de intereses económicos y políticos muy claros, que nace en un contexto muy específico para denostar un proyecto, pues, de transformación que se está llevando a cabo en México y para ser utilizado como han sido utilizados también otros medios de comunicación, de crítica, de cuestionamiento, pues, hacia un interés determinado. Entonces, no, por supuesto que no son estos periodistas de, como decimos, de a pie. Ahora, ellos, asimismo, siguen ejerciendo su libertad de expresión y siguen atacando al presidente y tienen muchas tribunas para ello, Luis. A diferencia de la mayoría de los periodistas o de quienes nos dedicamos en esta actividad, ellos sí están presentes. La mayoría de estos que cuestionan al presidente de la República están en televisión, están en radio, están en medios impresos, tienen sus propios portales digitales que, por cierto, en otras épocas eran alimentados por la publicidad gubernamental. Era una especie de mecanismo de subvención o de apoyo para mantener, pues, finalmente una posición muy afín al interés político imperante. Entonces, no estamos hablando de figuras débiles no, estamos hablando también de personas que tienen una posición que no es de debilidad frente al presidente de la República. ¿Cómo te explicas que esos periodistas jueguen en la arena pública un papel más relevante que los partidos políticos? Pues justo por eso, porque a lo largo de todos estos años, los medios de comunicación, los empresarios de la industria, los tuvieron en una posición privilegiada, con una enorme cobertura a nivel nacional y una fortaleza que se va dando, por ejemplo, fíjate que es muy interesante cómo actúan algunos de estos medios. Se tiene a una personalidad, claro, tiene muchas habilidades quizá de comunicación, sabe conversar, quizás sabe entrevistar, quizás hasta sabe reportear. Pero
la presencia que va teniendo en todos estos medios le va permitiendo tener, pues obviamente es un privilegio que muy pocos pueden tener todas estas plataformas paralelas. Al mismo tiempo son figuras que pueden recibir otro tipo de apoyos, incluso por publicidad comercial, porque algunos de estos periodistas también se han distinguido por hacer anuncios comerciales. Los vemos en las redes sociales haciendo anuncios comerciales. Bueno, pero al mismo tiempo los procuran con una base de apoyo en las redes sociales. Por ahí llegó a ocurrir en algún momento, lo pude constatar a partir de diferentes experiencias, cuando por ejemplo salió un periodista, Leonardo Curcio, en la anterior administración de la radio, salió el de Radio 1000. Aparentemente fue por un diferendo con el entonces presidente del PRI. Cuando salió, él habló incluso de un mecanismo de censura directa o indirecta por el partido, ¿no?, que influyó en el radiodifusor, dueño de NRM Comunicaciones, y que eso le habría llevado a su salida. Bueno, cuando él estaba en Radio 1000, tenía, no recuerdo el número, pero había una cantidad importante de seguidores en Twitter, ahora X. Cuando sale, de inmediato, ¡pum!, bajan como el 30-40% de los seguidores. ¿Qué pasó ahí? No es de que se hayan decepcionado, no, es porque lo sostenían también, le apoyaban, le hacían el juego ahí importante, pues estos despachos, ¿no?, de trolls, seguidores y demás. Fíjate, o sea, es una base, podríamos decir, virtual de apoyo a ciertos periodistas. ¿Te parece, Gabriel, si vamos a una pequeña pausa? Claro que sí, me parece muy bien. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos de regreso en este cruce de palabras conversando con el doctor Gabriel Sosa Plata, investigador, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, defensor de audiencias. Gabriel, tú tienes en tus manos, en tu sensibilidad, la percepción que hay sobre los periodistas en México por parte de esa cosa difusa que llamamos la opinión pública. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Cómo la calificarías tú? Pues mira, es muy interesante la pregunta que haces. De alguna manera está ligada también a la que me hacías anteriormente con respecto a los señalamientos de las y los periodistas que se hacen en la mañanera, que son, pues, digamos, muy claramente identificados, ¿no? Es decir, el presidente no sale de 5 o 6 periodistas, que son a los que normalmente se refiere. Por cierto, creo que le haría bien ni siquiera señalarlos demasiado, porque creo que ha elevado también su relevancia, ¿no? Ajá. En el ámbito, pues, de los temas de la agenda nacional, que ha sido incluso algo que se ha venido observando, pero bueno, sabemos que así es el presidente y de que él se guía bajo sus propias, pues, percepciones, lo que considera que es mejor para la población. Pero, digamos, hay quienes consideramos que no debería ser tan señalados, ¿no? ¿Por qué ocurren este tipo de cuestionamientos? Pero bueno, aparte de ello, pues hay que decir que en el caso de la opinión que existe de las y los periodistas, es de que en parte alimentada también por la mañanera y en parte alimentada también por el desprestigio que muchos de estos medios y muchos de estos periodistas se han ganado con el paso de los años. Uh-huh. El periodismo es una actividad desafortunadamente, pues sí, muy desacreditada en México. Y en América Latina, en general, digamos, estas encuestas que se han venido haciendo, por ejemplo, Latinobarómetro, entre otras, hablan de que la calidad del periodismo, pues, ha disminuido de una manera importante, pues, en los últimos años. ¿Atribuible a qué? A diferentes factores, algunos atribuibles a la propia actividad periodística, es decir, a las rutinas periodísticas, es decir, ellos sí tienen algo de
culpa de la percepción que existe de ello, pero también a otros fenómenos que a veces ellos no han controlado, como por ejemplo las campañas de desinformación que se han dado en las redes sociales. Entonces, para las y los ciudadanos o la ciudadanía, es en ocasiones muy difícil distinguir a un medio, a un periodista, a una campaña en Twitter, porque no sabe dónde está el emisor. Entonces, si, por ejemplo, está bombardeado por muchas de estas campañas de desinformación, pues, los periodistas, los medios, y se empieza a encasillar, y ahí tenemos un enorme problema. Luego, hay situaciones también que viven las y los periodistas, pues no solo de acoso en muchas de estas comunidades donde procuran hacer un periodismo independiente, sino también la propia precariedad del periodismo. Muchos de los colegas tienen que estar trabajando para diferentes medios al mismo tiempo, tienen que trabajar ahora para medios digitales, para medios impresos, para medios radiofónicos, televisivos, etcétera, etcétera. Y esto demerita porque tienen que trabajar muchas notas para un mismo conglomerado. Y al trabajar tanto, pues no hay investigación, a veces no hay verificación de la información y demás. ¿Es atribuible al periodista? Sí, pero son condiciones también extremas de trabajo. Es decir, no es porque el periodista no quiera quizás hacer un buen trabajo, sino porque hay una sobreexplotación de varios de estos periodistas. Entonces, todo esto en conjunto es lo que ha, de alguna manera, minado también al propio periodismo. ¿Qué tanto ha cambiado la estructura de los medios con la Cuarta Transformación? Hay nuevos grupos mediáticos, son los mismos, la televisión y la radio pública se ha modificado. ¿Cuál es tu diagnóstico? Pues mira, muy interesante también la pregunta que haces, maestro, porque fíjate que lo que ha venido ocurriendo es de que en general prevalece la estructura de los medios en México. O sea, la televisión sigue siendo en esencia la misma. Televisa sigue siendo, si nos basamos en lo que decía la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en la legislación secundaria, grupo económico preponderante o agente económico preponderante. Eso sigue siendo, o sea, Televisa sigue siendo preponderante. ¿Por qué? Porque sigue recibiendo el mayor porcentaje de inversión publicitaria, en términos generales, incluida la gubernamental, y porque sigue manteniendo también los mayores ratings o audiencias en México. Eso no se ha roto, por ejemplo. En telecomunicaciones, donde América Móvil sigue dominando el espectro, sigue prácticamente el mercado igual, O sea, no obstante que tuvimos una reforma estructural, en esto, seguimos prácticamente igual. Ahora, ¿qué ha venido ocurriendo? ¿Sí tenemos nuevos jugadores? Sí los tenemos. De hecho, por ejemplo, a partir de la reforma, pues el grupo Imagen, Canal 3, pues se expandió, ¿no? La familia Vázquez Raña se expandió a nivel nacional. Ahora tenemos ahí, por supuesto, que una mayor participación, si tú quieres, del mercado, pero no ha roto, digamos, todavía la preponderancia que tiene Televisa o Televisión Azteca. En la radio tenemos más grupos radiofónicos también, efectivamente, pero siguen siendo chiquitos frente a los grandes grupos donde también siguen dominando Grupo Radio Centro, por ejemplo, Radiorama, Grupo Asir, siguen siendo familias que han dominado la radio. ¿Tenemos más radios comunitarias indígenas? Sí tenemos, pero representativamente, o sea, dentro de este gran porcentaje de estaciones de radio y televisión que tenemos operando en México, todavía sigue siendo una minoría. Y esa quizás sigue siendo una deuda importante de esta transformación, que tengamos una mayor pluralidad todavía, una mayor competencia, que tengamos más radios comunitarias, más radios indígenas. ¿Quiere eso decir entonces que no se ha avanzado realmente en la democratización de los medios? No, todavía falta. Por supuesto, esa es una de las deudas todavía importantes de la Cuarta Transformación, que sí tengamos todavía a mayores actores,
a mayores actores y una mayor democratización de las frecuencias radioeléctricas, por supuesto, sí, y también un fortalecimiento mayor a los medios públicos. Han sido fortalecidos, sí, el otro día lo dijo el presidente de la República, por supuesto que ha crecido la infraestructura de Canal 11, del SPR, hace falta que crezca más el Canal 22, Radio Educación, el IMER y sobre todo, Luis, tú que conoces mucho de este tema, las radios indígenas. Por ejemplo, el sistema de radiodifusoras del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, del INPI, siguen siendo en esencia las mismas, pero siguen con un presupuesto todavía bastante raquítico, pues, para la función social tan importante que desempeñan. Entonces, por ahí hay áreas, como se le llama, de oportunidad para que todo esto vaya todavía transformándose y las audiencias pues tengan más información, tengan más pluralidad, más diversidad de contenidos. Y las redes sociales, Gabriel, han logrado convertirse en un punto de presión sobre los medios de comunicación tradicionales. Hay más gente que se informa a través de ella. ¿Qué nos dirías de este fenómeno de los influencers y de sus páginas de YouTube? ¿Ha modificado mucho la forma en la que la gente se informa? Sí, por supuesto, es una influencia cada vez más importante y más relevante. De hecho, muchos de los nuevos medios digitales o de los llamados nuevos medios digitales están acaparando de forma importante la atención de las audiencias. Ya son referentes ahora fundamentales en información, en entretenimiento, y de ahí de que pues los medios convencionales, los medios tradicionales, lo vean con cierta preocupación. Es todavía un fenómeno a analizarse con mayor profundidad porque no se puede ser todavía tan tajante en este terreno. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, efectivamente hay nuevos medios, por ejemplo, Sin embargo, es un medio que ha crecido mucho, o algunos periodistas independientes que han, digamos, desarrollado de una manera muy exitosa su presencia en los medios digitales y alcanzan realmente audiencias importantes. O sea, por ejemplo, este medio digital de Sin embargo, este programa que se llama Los Periodistas, que lo conoces también muy bien, es visto en un momento determinado, a veces por no menos de 200,000, 250,000 personas. Que eso es algo que llega a tener un canal de televisión o una estación de radio en un momento determinado. Luego, ¿qué es lo que está pasando con algunos temas que, por ejemplo, crecen en las redes sociales? Son recuperados por los medios tradicionales. Y entonces los medios tradicionales lo convierten en noticia y le dan todavía una mayor relevancia. Pero también ocurren fenómenos ahora también del otro lado. ¿Qué está pasando con esta llamada casa de los famosos, una cosa así, que tiene Televisa? Que son las estrellas, que es pues de estas producciones pues que se hacen en vivo, ¿no? Que son como realities, shows, ¿no? Bueno, está utilizando las redes sociales para expandir, digamos, la relevancia de la discusión de lo que pasa en esa casa, y según los estudios que se han hecho, ha sido muy exitosa pues la fórmula. Y no solamente eso, jóvenes que supuestamente nunca verían más a la televisión convencional, ahora están viendo los canales de Televisa, ¿no? O sea, si te das cuenta, son fenómenos hasta contradictorios, pero sí estamos hablando de una confluencia ahora de que se necesitan los unos a los otros. Ni unos van a desplazar a unos, ni los otros a los medios pues que ya tenían una presencia, y de hecho muchos de los temas que siguen estando en los trending topic son generados por los medios tradicionales también. Usualmente, por lo menos en el pasado, quienes producían los contenidos eran los medios tradicionales. Claro. Y las redes sociales servían como eco, como efecto eco. ¿Tú dirías que ahora esas redes sociales están produciendo también contenidos entonces que impactan en los medios tradicionales? Sí, por supuesto. Y hay influencers, hay producciones que comienzan a aparecer también en los medios tradicionales. Tienen un impacto, por supuesto. Por cierto, muchos de estos impactos son generados por personas
bueno, nosotros sí tenemos una presencia en un medio, ¿no? Pero decimos, personas de a pie, finalmente, nosotros no tenemos la presencia que tienen otros actores en el periodismo, ¿no? Pero a lo que voy es de que son personas que logran, pues, hacer un TikTok, que hacen posteos y que luego son retomados por los medios tradicionales y alcanzan una repercusión también muy importante, ¿no? Entonces sí, por supuesto que pueden llegar a tener personas que quizá no se dedicaban a eso, pueden llegar a tener una relevancia importante mediática porque son recuperados también por estos medios, porque pues, obviamente se convierten en los temas de discusión y más, ¿no? Los recuperan. Por una parte. Y luego hay otros que sí ya hacen producciones mucho más elaboradas en las redes sociales o en estas plataformas digitales y que luego son invitados por los medios tradicionales. De hecho, ha ocurrido con varios de estos personajes. No los vamos a mencionar para no abonar a esta fama, digamos, que tienen, pero que no necesariamente han funcionado igual. Porque ya cuando estás en los medios tradicionales empiezan a trabajar en las lógicas del interés corporativo, del interés del dueño de ese medio de comunicación y se distorsiona entonces el sentido de libertad que llegó a tener en las redes sociales, ¿no? Y ahí entonces estamos en un problema, como que son libres en las redes, pero ya cuando entran a la dinámica de los medios tradicionales, la situación cambia un poquito y viceversa. Estos que están en los medios tradicionales, quieren entrar a las redes sociales, a veces no tienen tanto éxito. Para terminar, Gabriel, ¿qué pasos se pueden dar para avanzar en la democratización de los medios de comunicación en México? Hay varios, yo diría que tendríamos que trabajar con un mayor fortalecimiento, como te decía, de las radios comunitarias, de las radios indígenas. Me parece muy importante regular con una visión todavía mucho más ciudadana, plural, democrática, la publicidad gubernamental. Me parece que es muy importante seguir fortaleciendo a los medios públicos, no solo los medios públicos federales, sino también, por supuesto, a nivel estatal. Me parece que hay que establecer también ya reglas muy claras para, que no hablamos de ese tema, que también es muy importante, establecer ya una regulación de las plataformas digitales también en nuestro país. No me refiero necesariamente a lo que está pasando en Twitter o Facebook. Sí, hay que trabajar con ellos en temas de datos personales y demás. No, también me refiero a estas plataformas audiovisuales como Netflix, donde, por ejemplo, tienen que tributar más al Estado mexicano. Hay que establecer reglas, por ejemplo, para la producción independiente, para que parte de esas ganancias que tienen estas grandes empresas estadounidenses repercutan en producción nacional, entre otras acciones. Y a veces en todas estas acciones no hace falta un gran marco regulatorio, pues, o una reforma importante. Hay que ir muy claro en ese terreno y yo creo que podemos sí lograr una verdadera democratización. Y una de ellas, y nada más la menciono muy rápido, los derechos de las audiencias. No sabes cómo ha combatido, Luis, le digo a las audiencias de Telesur, no sabes cómo ha combatido la industria los derechos de las audiencias en México. O sea, piensan que las audiencias no tienen derechos. Y eso no es así. Un tema para una próxima conversación. Así es. Muchas gracias, maestro. Gabriel, muchas gracias a ti. De verdad, ha sido una lección sobre medios de comunicación la que nos has dado. Y amigos, amigas, muchas gracias también por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce Palabras por Telesur. Hasta la próxima.